a esta presentación del Club Historiando, gracias al auspicio de Agotur, que es la Asociación de Guías Oficiales de Turismo. Nos acompañan en vivo miembros del Club Historiando, mi persona Mayra Nina, Franklin Pacuri, Ahmed Velázquez y Jocelyn Chauca. En esta oportunidad vamos a presentar al doctor e historiador Waldemar Espinosa Soriano. Peruano nacido en la ciudad de Cajamarca el 6 de junio de 1936. Estudió la secundaria en el Colegio Nacional de San Ramón, del mismo centro urbano. Realizó estudios superiores en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Doctor en Humanidades, especialidad Historia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima en 1962. Beca otorgada por el Instituto de Cultura Hispánica para realizar investigaciones históricas en el Archivo General de Indias. Sevilla, España, de 1958 a 1962. Beca concedida por la OEA, Organización de Estados Americanos, para investigar e inscribir la historia de los cayambes y carangues, en 1982 y 1983. Contrato celebrado con el Banco Central de Reserva del Perú para investigar y escribir la obra Artesanos, transacciones, monedas y forma de pago en el mundo andino, siglos XV y XVI, Lima. Una peculiaridad notable de Wes es que todas sus publicaciones van acompañadas de anexos documentales inéditos que apuntaban a sus exposiciones milenares. Profesor honoris causa por la Universidad Nacional del Centro, Huancayo, Perú, en 1977. Profesor honorario de la Universidad Nacional de la Libertad, Trujillo, Perú, septiembre de 1999. Presidente del Congreso Peruano del Hombre y la Cultura Andina, Universidad Federico Villarreal, Lima, septiembre-agosto del 2001. Elegido por unanimidad plena de los ponentes y asistentes. Medalla de oro y reconocimiento al mérito científico otorgado por el Consejo Superior de Investigaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Candidata al Premio Internacional Príncipe de Asturias, España, presentado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, en el 2007. Y doctor honoris causa otorgada por la Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú, 2019. Algunos libros, en 1964, Pedro de Cieza de León, Biblioteca Hombres del Perú. En 1973, La destrucción del Imperio de los Incas, la rivalidad señorial y política de los curacazgos andinos. En 2008, Economía política y doméstica del Tahuantinsuyo. 2009, Los Incas, Economía, Sociedad y el Estado en la era Tahuantinsuyo. 2018, Cajamarca, Otras miradas etnohistóricas. Y 2019, Etnias del Imperio de los Incas. Le doy pase a Franklin. Bien, buenas noches con el público que nos sigue pues siguiendo estas actividades académicas. Yo quería pues tocar un tema acerca del doctor Waldemar, como ya pues se ha desempeñado mucha labor en el tema de la investigación, en el tema de la historia andina. Voy a mencionar pues estos libros que el doctor Waldemar ha sido publicado pues los años estos son los nuevos libros que ha publicado el doctor Waldemar, que titula Etnias del Imperio de los Incas, que es el primer tomo, y así sucesivamente, que es el segundo tomo, que acá pues lo tengo, y también el tercer tomo, que acá lo vamos a observar. Entonces, por este lado, yo quería pues tomar en cuenta de que estos trabajos que el doctor Waldemar publicó, hay datos nuevos acerca, digamos, como el tema que va a tocar de los incas de privilegio y no de los incas. Pero yo quería resaltar también a través de esta publicación del doctor Waldemar, nosotros sabemos, bueno, los que nos enfocamos a la investigación, hay trabajos también que se ha trabajado por un gran investigador
que es Jensenisky, que propone también otras propuestas acerca del Tahuantinsuyo. Y así también están los libros, pues, de un norteamericano que es Mark Parkinson. Y todas estas propuestas, lo que hace poco comenzamos a dialogar con el doctor Waldemar, yo quería enfocar también, y sabemos que el doctor Waldemar tocará el tema cómo los incas, o el tema relacionado al Tahuantinsuyo o la civilización, pues si realmente estos personajes tenían el cabello largo o corto, o cómo se tomaban en cuenta para dar ese prestigio de incas, privilegios y los verdaderos incas. Uno de estos avances que el doctor ha avanzado también, quería mencionar de que menciona pues Ekeko Inca, que para mi persona es una propuesta muy interesante que el doctor Waldemar manifiesta en estos trabajos. Doctor Waldemar, yo quiero darle la bienvenida y también pues el público que nos está siguiendo por este medio, pues para nosotros y para mi persona va a ser una sorpresa escucharle lo que propone acerca del tema de los incas. Le cedo, doctor Waldemar, la plataforma. Ya. Buenas noches, señores. Al respecto, tengo que manifestar, en primer lugar, mi agradecimiento por esta invitación hecha por el Centro de Personas que conforman un grupo muy importante de guías de turismo en el Cusco. Ellos siempre están muy interesados en la historia inca, en la etnohistoria inca, porque el trabajo pues, de ustedes es guiar a los extranjeros que por miles llegan a esta maravilla de la ciudad del Cusco y sus alrededores, como por ejemplo Machu Picchu. En esta ocasión, que no es la primera, sino una vez más, a pedido de los propios guías de turismo, voy a desarrollar una clase o una charla, como quieran ustedes mencionarle, sobre la existencia de las categorías de personajes que vivían en la ciudad del Cusco, en la provincia del Cusco, en los alrededores de aquel lugar. En todos los libros de historia incaica, nosotros siempre encontramos la noticia de que habían incas verdaderos e incas de privilegio. También le dicen incas de sangre y otras veces le dicen incas simbólicos. Y nada más. Ignorábamos por qué razones, no sabíamos cuántas eran esas señas, qué opiniones tuvieron para separar a la gente en estos dos factores y que a ellos lo conformaban. Ahora podemos hablar un poco más, no solamente por el hallazgo de mucha documentación en los archivos de Sevilla, en el archivo de Indias, por la documentación existente en el archivo del Cusco, en archivos provinciales de nuestro país. Eso de dividir allá en el Cusco a la gente en dos rangos, los incas verdaderos y los incas de privilegio, está indicándonos inmediatamente de que unos se consideraban los de sangre auténtica, ellos decían así, linaje o sangre verdadera, y los otros eran una especie de guagua incas, de niños incas, una especie de gente que ha recibido este favor por alguna conveniencia del Estado o por alguna recompensa de un servicio recibido. ¿De cuándo? Entonces son grupos airios que reciben este título de incas de privilegio porque han desempeñado una función notable para el Estado y deben seguir desempeñándola en beneficio del Tahuantinsuyo. ¿De qué tiempo data
Hay una gran confusión en las crónicas. Unos dicen que lo estableció Manco Cápac, otros que fue Huiracocha, y así sucesivamente la mezcolanza es perceptible y nos confunde. Pero lo notable es que los más serios de los cronistas siempre atribuyen esto a una organización hecha en la época de Pachacute. Entonces puede ser más antigua, pero es Pachacute el que toma a su cargo la reorganización definitiva de este sistema de clases y de administración en el Cusco. Algunos informantes informaban que es una institución preinca. Esas informaciones las daban ellos mismos a mediados del siglo XVI. Es el caso de la etnia Masca. La etnia Masca es la que poblaba la que ahora es la mitad de la provincia de Paruro. Los Mascas estaban al sur de Paruro. Al norte estaban los Chilques. Eran ellas diferentes, autónomas, pero los españoles los unieron a Chilques y a Mascas y formaron un solo corregimiento. Eso hay que saberlo para poder distinguir bien las categorías étnicas y políticas de aquella época. Entonces los Mascas, en su declaración que hacen, manifiestan que son anteriores a los incas y que tienen el rango de incas, y así les llamaron los incas del Cusco cuando se formó el Tahuantinsuyo. Este dato es muy importante y les daban el nombre de Anaca Masca, lo que quiere decir que formaban un grupo selecto, una clase social muy especial que mereció ser llamada Panaca. Panaca es la palabra que empleaban para nombrar a los linajes que establecían los incas. Los primeros incas no tenían el Panaca, fue Pachacute el que organizó y reorganizó el sistema de Panacas. Pero este hecho de que los Mascas sostengan que ellos son los que o disfrutan de ese cargo, de ese rango, desde épocas anteriores a Manco Cápac, es muy interesante, porque nos está indicando que antes de la aparición de los incas ya hubo altas sociedades que sabían distinguir a la gente según su rango, según su clase, según sus méritos, es decir, una sociedad también meritocracia. Pero es muy importante es que cuando se hizo la visita toledana en 1572, ellos pasaron también a empadronar a la etnia Masca. Y los Mascas, en la información que llevó a cabo Toledo, vuelven a repetir esta realidad que aquí en el Perú no se lo ha tenido en cuenta, seguramente porque la visita del rey Toledo, aunque fue publicada hace ya más de 30 años, no ha merecido pues una difusión completa en las universidades, entre alumnos y entre profesores. Eso por un lado. Y otra sorpresa que aparece aquí en la documentación es de que los tambos, me refiero a Ollantaytambo, también eran incas, pero no incas de privilegio, sino incas puros, incas verdaderos. Ellos aseguran en la información que tienen un origen igual al de los incas del Cusco, una trayectoria similar, y que los incas del Cusco los reconocen como grandes incas y los ocupan en grandes cargos. Por ejemplo, cuando conquistan una provincia, los incas nombran siempre un representante del Estado en esa nueva conquista. ¿Y de dónde sacan al jefe? De la etnia Tambo. Pero Tambo, pues ahora ya no se llama Tambo, sino Ollantaytambo. Y está muy vinculada a ese drama quechua Ollanta que escribió el padre Valdés,
por el año de 1786. Eso también merece otra explicación. Los Tambo, en cierta oportunidad, hicieron un gran servicio a los incas en acudir hacia los linderos con la selva para contener una invasión de Ashánicas. Y esta invasión, este ejército pro-inca, estuvo comandado por un general llamado Ollantay. Miren cómo habían sido las cosas. Que es una palabra quechua, que felizmente se rompa lo mismo, logró aclararla últimamente y sabemos que significa el que todo lo ve, es decir, un espía. Un espía. Trabajaron tan idóneamente que fueron galardonados con el cargo pues, de guardianes del imperio, defensores del imperio, o por ese lado. Y el nombre de este capitán Ollanta fue dado a Tambo, de tal manera que Tambo se transforma en Ollanta y Tambo, en homenaje a este episodio histórico o en memoria de este momento histórico. Pero ahí no quedó todo, sino que el Estado, que estaba comandado por Pachacuti en esos momentos, premia a este guerrero Tambo y no solamente da el nombre de Ollanta al lugar donde ejerce la función, sino que lo declara Inca de privilegio. Es decir, puede llamarse Inca, vestirse como Inca, ponerse el tocado de los Incas, y ponerse incluso mascapacha, ojotas, traje con tu capo, bastón de mando, todas las insignias o parafernalia del soberano, porque su labor había sido muy digna. Pero, según la ideología andina, la ideología incaica, este capitán Ollanta, por más noble, por más valiente que hubiera sido, no podía igualarse pues a los incas verdaderos. El inca verdadero era muy superior. Y este capitán Ollanta sufrió un fenómeno psicológico muy interesante, porque se enamoró de la hija del Inca y el general Ollanta, y ha convertido en Inca de privilegio, creía que podía inclusive desear a la hija de Pachacuti. Y lo que sucede es que la chica le correspondió, e inclusive la dejó encinta. Él tenía deseos de unirse y casarse para siempre con ella, pero el Inca no consintió, porque cuando se fue él a hablar, o como decimos nosotros, a pedirle la mano, el Inca le dijo de forma muy seria: Ollanta, no olvides de dónde procedes. Le quería decir que procede de una clase secundaria, baja, que no era igual del Inca. Miren ustedes cómo hasta los hombres célebres, importantes, de grandes méritos, no se igualaban al Inca, de tal manera que los Incas de privilegio es sobre todo una cosa más simbólica que material. Y ya todo lo demás está bien aclarado por el drama Ollanta que escribió el padre Valdés, que fue descubierto oportunamente, vertida al castellano y publicada en repetidas ocasiones como una obra maestra de la literatura quechua del siglo XVIII. Pero los Tambo siguieron considerados como incas de privilegio. Y la India Tambo era numerosísima. Y nosotros no sabemos el número exacto, pero sí que era mucha gente. En la
visita que hizo el virrey Toledo, mandó hacer en el Cusco, hubo empadronamiento. La visita es una palabra que en aquella época significaba censo, empadronamiento. Y lo hicieron 40 años después de la llegada de los españoles. Y todavía arroja una población de más de 8.000 tamboincas. Eso quiere decir que sus momentos de apogeo debieron ser 60.000, 50.000, porque entre la llegada de Pizarro y el censo de Toledo hay un lapso de 40 años en el que se suscitaron muchas epidemias letales que arruinaron a la población andina. Hay que tener en cuenta ese fenómeno histórico de disminución letal de la gente para comprender de que la población fue muy grande. Bueno, los tambos no fueron castigados, la Iña, el que fue castigado fue solamente el jefe supremo, el general Ollanta. Y quedaron, aunque era de un nivel inferior, con grandes homenajes y grandes puestos para ocupar en el imperio. El principal de la ocupación era ser también representante del Inca en provincias conquistadas, que en quechua se llama el Totrico. Totrico es el gobernador del Inca. Los mascas eran gobernadores del Inca y ahora los tambos también son gobernadores del Inca. Forzosamente tenía que ser así porque la etnia inca no tenía tantísima gente para poder desempeñarse en tanto cargo burocrático, cargos políticos, militares, etcétera, etcétera, que necesitaba el Tahuantinsuyo para un correcto funcionamiento. Esto en cuanto a las etnias más antiguas que ocuparon este gran serial de incas de privilegio, los mascas y los tambos. En realidad son dos cosas que no sabíamos nosotros antes, o alguna vez se rumoreaba, pero no habían pruebas. Ahora sí hay pruebas documentales fehacientes, que por ahí comienza el hilo de esto, y que el que lo consolidó, lo llevó a cabo en forma perfecta, fue Pachacute, aunque este evento data de épocas anteriores. Entonces hay una serie de ayllos que en los alrededores del Cusco se hacen merecedores a este título, pero no solamente en los alrededores del Cusco, también fuera del Cusco, a miles de kilómetros del Cusco puede suceder, o a cientos de kilómetros puede suceder fenómenos iguales. Por ejemplo, los yauyos, que ahora es una provincia del departamento de Lima, que estaba dividida en 3 parcialidades, Atuyauyos o Payauyos y otra más, los hicieron incas de privilegio. Lo que no sabemos es a cuál de las parcialidades les dieron este nombre, o quizás a todas ellas. Pero según la visita toledana, los yauyos también gozaron de esa ventaja de ser totricos o gobernadores del Inca. Y también en el Valle de Arequipa hubo un ayllo que mereció el rango de incas de privilegio. Esto es fuera del Cusco, pero la mayoría salió del propio Cusco. Por ejemplo, del propio Cusco, los famosos quilliscachas, una etnia que recibía ese nombre. También les decían guaro, Williams, guaro, quilliscachas. Esos eran muy... era una gente a que hay que estudiarlo detenidamente para ver cómo es la política de los incas. Estos quilliscachas eran los espías secretos de los chancas en el Cusco, que transmitían a esta etnia
todo lo que sucedía en el Cusco para prepararse a la invasión. Pero al mismo tiempo, también transmitían datos secretos sobre los chancas a los incas del Cusco. Mejor diríamos que eran unas personas que desempeñaban el doble espionaje. Espiaban para el Inca y espiaban para los chancas. Y su conducta fue juzgada muy mala. Los juzgados les dieron el grado de mentirosos, de falsos en cuanto a testimonios, pero sin embargo los incas se hicieron de la vista gorda y les dieron el rango de incas de privilegio, con camiseta de unco de inca. No les dieron orejeras, no les dieron mascapacha, pero sí se pudieran ojotas de incas. Es decir, algunas cosas deben ser del Inca, copias del Inca, pero en otros aspectos no. Por ejemplo, no usar ojotas era no se completa pues el rango de Inca de privilegio. Y la palabra Quilliscacha llegó a significar mentiroso, trapacero, correveidile, y cuando se quería insultar a una persona se le decía Quilliscacha, y pasó con ese significado a la historia. De otra etnia que tuvo el rango de Inca de privilegio fue Anta, la provincia de Anta en el Cusco. Estos de Anta se hicieron acreedores a la admiración, a la buena consideración de los incas, de los gobernantes del Tahuantinsuyo, por haber salvado al hijo de un inca, de la Iña Sabucera, que lo había secuestrado para vengarse de un río que tenía con la Iña Inca. Como lograron sacar al niño sano y salvo, entonces no solamente los premiaron con el rango de incas, sino que los declararon parientes de los incas, parientes ceremoniales de los incas, familiares de los incas. Miren ustedes cuántas cosas había en el estado inca para reconocer, para agradecer los grandes servicios que se hacían. Como ellos rescataron al niño secuestrado, los incas les dieron el trato de parientes, pero también el de incas de privilegio. Eso sucedió con los de Anta. Y luego que los de Anta, con ocupaciones, podían ser por alcaldes de corte, dice el documento. ¿Qué es el alcalde de corte? Es la policía que se encarga de apresar a los grandes personajes de la sociedad inca. La sociedad inca es una sociedad dividida en clases sociales. Si uno de la élite comete un delito, un acto fascineroso, en agravio del Estado, de su familia, etcétera, cualquiera, tiene que ser apresado no por cualquier policía, sino por uno de determinada clase que no haya menoscabo. Y los santas eran los que llevaban a cabo esta acción. Y debieron haber muchos actos de traición en la alta sociedad inca, porque siempre los santas estaban ocupados y andaban en busca de los generosos de la alta sociedad para apresarlos, procesarlos y juzgarlos en la ciudad del Cusco. Luego hay también unos datos que aparecen por primera vez. Esto no, sobre lo que le estoy hablando, no es corriente hallarlo en los libros de historia incaica que han circulado y siguen circulando. Por ejemplo, los Equeco Inca. No sabemos ni en qué lugar del Cusco estaba la Iña Equeco, pero ni qué función desempeñaban. Les dicen los Equeco Inca, y les dieron también este rango los incas, pero por el folclore
del Collao, sí sabemos quiénes fueron los Equeco, una divinidad pequeña, gorda, que prodiga bienestar a la gente, salud, juventud. Eso es lo que todavía en las ferias de las citas, en La Paz, su figura sigue vendiéndose artesanalmente y tiene éxito. La gente compra mucho. Ahora la gente no solamente, de todas las clases sociales, porque todos desean algo, y por la imaginación, tener un equeco es llevar la felicidad a la casa. Entonces el equeco funcionaba, vivía en la época de los incas, aunque no sabemos a qué lugar preciso era del Cusco, pero el folclore, repito, nos permite averiguar que era un grupo que con prácticas mágico-religiosas conseguía la felicidad de la gente. Y el pueblo de aquella época creía en actos religiosos, en actos mágicos, no lo dudaba. Ellos hablan de los equecos, entonces, incas de privilegio. Luego, también aparecen como incas de privilegio un ayllo muy numeroso que tenía por lo menos 600 unidades domésticas. Unidades domésticas, eso es una familia, un padre, una madre y sus hijos. Familia nuclear simple. Fueron como 100. Y también los toman porque los necesitan como verdugos para que ellos ejecuten en nombre del Inca todas las sentencias de muerte, tanto en el Cusco como fuera del Cusco, donde son convocados permanentemente. Eso de tener un ayllo de tanta gente para dedicarse solamente al oficio de verdugo, ¿no? Es indicador de que había muchos delitos, muchas faltas graves. Era como la policía de aquella época. Los equecos tenían una parafernalia como los incas. Usaban el de bastón de mando, de chipana, de hojotas, de mascaipacha. Es decir, cuando recorrían los caminos del Estado, eran inmediatamente reconocidos y respetados. El Estado se dio cuenta que debía llevar estas atribuciones para que nadie proteste por las ejecuciones que mandaban hacer. Las ejecuciones eran de diverso tipo, según depende del delito cometido. Los adúlteros, por ejemplo, eran desnudados y colgados de los pelos en una rama para que mueran ahí poco a poco. No les cortaban la cabeza, sino los colgaban de los cabellos. Eso eran los mayoi. Y habían significativas colonias de mayos en diversos lugares del país. Se ha detectado una en Huánuco, al sur de la ciudad de Llata. Ahí hubo una colonia de mayos que se ocupaban de cumplir las sentencias de muerte en su área, en el centro del Perú, pero seguramente hubo también en el norte, en el Quito, en Cajamarca y en otro, y en el sur, también. Esta gente muy bien tratada, muy bien alimentada, porque el Estado ordenaba que donde prestaban servicios, ahí las autoridades locales debían proporcionarle todo lo necesario para una subsistencia agradable e incansable. Entonces, cuando se habla de paz en el Tahuantinsuyo, hay que agradecer a los mayos, porque con las penas escarmentadoras que ellos ponían pues evitaban las protestas, los reclamos en todos los estados
desde la antigüedad hasta hoy mismo, tienen esa misión, ¿no?, de corregir el levantamiento de los pueblos mediante penas severísimas, inclusive los llamados países democráticos, ¿no? Tenemos experiencia de eso nosotros y nos es fácil entender. Los incas no eran democráticos, ellos eran una sociedad de clases muy fijas, no habían izquierdistas ni derechistas, pero eran simplemente monárquicos, con gran sentido de autoridad, de respeto. En la misma documentación se descubre otro ayllu cusqueño que vivía por Jaquijahuana, no muy numeroso, pero que se titulaba Sanco Inca, Inca de privilegio. Desgraciadamente en el documento solamente figura este simple dato. No habla nada de su vestimenta, nada de su parafernalia, no sabemos qué función desempeñaba, solamente los menciona incas de privilegio. Pero de otro ayllu llamado Acos Inca, sí hay abundantes datos, tanto en el Chico de Indias como en el curso mismo, y también en los papeles que quedan de la visita general del Perú que mandó a hacer el virrey Toledo. Estos Acos vivían en lo que ahora es el distrito de Acos, ahí en el departamento del Cusco, al servicio totalmente del Estado. También con grandes privilegios para vestirse como incas, es decir, los que desempeñaban cargos importantes. El pueblo seguía vistiéndose como siempre. La mayoría, en todos esos casos, es de subordinado, pero esa minoría agraciada con desempeños muy importantes al servicio y tranquilidad del Estado. Enseguida figuran los papre incas. A esta etnia Pape también se refirió el Inca Garcilaso de la Vega, pero solamente dijo fueron nichos de privilegio. Ahora otros documentos hablan que se desempeñaban también funciones muy importantes en la administración del país, en el funcionamiento de las instituciones, para lo cual esos habitantes secundarios del sur tenían el privilegio de vestirse como incas, se ponían hasta orejeras, se ponían pelo corto, porque dos características de los incas para poder distinguirlos en cualquier sitio es que tenían el pelo muy corto, siempre tenían sus peluqueros al lado para que no les dejaran crecer el pelo, a lo más 2 dedos de alto, y orejas, orejeras, a ahuecarse el pellejo de la oreja y meterle ahí palitos para que se abrieran poco a poco hasta que llegara el día de poder sostener orejeras que eran de metal, de gran valor o de escaso valor, o eran también de palo, o eran de arcilla, o eran de lana, según el nivel social de la India. Miren ustedes cuántas cosas conocían estos señores para poderse decir, era un gran honor, pero no pocas son las etnias que se visten como incas, tienen parafernalias de incas, otros tienen trajes similares, pero no son de vicuña, tienen orejeras, pero no son de oro ni de plata, pueden ser de palo. Los papre incas tenían orejeras de palo,
palo redondo. Es importante, pero no significa alta nobleza. De la Iña Papre sacaban comisionados para ejercer también un espionaje secreto. Y eso, seguramente a eso se debe que no se les permitió caminar como a incas perfectos, para no identificarlos. Otro ayllu cusqueño, pero ellos numerosos, no eran de 100 familias, ni de 200, de 500 familias, eran los Guaro Inca, cuyo lugar todavía existe allá, el de Guaro, y existen sus descendientes, y en la visita de Toledo también aparecen en gran cantidad las mujeres, los niños, los hombres maduros y los ancianos. Luego, otro grupo de incas de privilegio eran los Cahuilla. Son, viven hacia el sur y son inspectores de la agricultura, de siembras, de cosechas, de distribución de las cosechas, lo que pertenece a la comunidad, lo que pertenece al Estado. Esto nos está indicando, pues, el gran cuidado, la gran mesura que había para la distribución y redistribución de bienes. Estos sacos incas fueron muy útiles en lo que respecta al trabajo agrícola en aquella época, administración agrícola, y era necesario enviarlos por diferentes lugares. Se tiene noticias, tiene el documento exacto entero de los mitimaes acos que fueron enviados a la Iña de Quinoa. Quinoa es lo que actualmente es Huamanga. Muchos dicen la Iña Pocra, pero esa fue una invención del Inca Garcilaso. No han existido Iña con Iña Pocra. El verdadero nombre era Quinoa. Allí en la Iña Quinoa ubicaron una gran colonia de mitimaes acos y todavía existe. Ahora se le dice acos vinchos, porque los acos mitimaes fueron ubicados en el sitio de vinchos y se unieron las dos palabras de los mitimaes y el topónimo. Acos vinchos es un pueblo muy interesante, ahora al sur de la ciudad de Huamanga. Otra india de privilegio son los quihuares, de habla quechua, que desempeñaban también funciones igual a la de sus vecinos, y que allá en el Cusco existe el lugar quihuar para poder visitarlos, poder hacerles preguntas, a ver qué tradiciones tienen sobre su función en la época del Tahuantinsuyo, y preguntarles también si ellos conservan en sus títulos comunales algún papel al respecto, porque todas las comunidades indígenas en el Perú conservan originales o conservan copias de sus títulos de sus tierras, la conservan como tesoros muy valiosos, y es muy difícil que nos enseñen, porque les han hecho tanta trampa en el Perú que ahora desconfían, no quieren confiar de esos papeles que consideran sus tesoros, sus únicas garantías de posesión de sus terrenos de cultivo. Los iguales fueron muy amigos de Huáscar. Huáscar aprovechó esta confianza, aprovechó esta amistad y formó pelotones de quiguares y de otras señas también de privilegio para formar un ejército y enviarlos pues al norte, a Quito, contra Atahualpa. Desde luego que les fue muy mal a los quiguares, porque las tropas de Atahualpa estaban mejor preparadas y eran más numerosas.
Vamos a omitir algunas por el tiempo, pero no podemos olvidar a una gran nación que había en aquella época, llamada Chilque, que todavía queda con sus habitantes, pueblos, actualmente, porque esa es una de las ventajas y características que los pueblos de la época inca todavía han logrado sobrevivir a pesar de tanta calamidad hasta nuestros días y seguramente sigan sobreviviendo más siglos del futuro. Los chilques. El chilque era una nación enorme, un apocuracazo enorme. Era como tenía sus dos reyes, Ana y Lurin, miles de habitantes, fueron empadronados en la época del virrey Toledo, se conservan esos documentos, fueron reducidos en pueblos, y los pueblos siguen hasta ahora con su cabello, con su doctrina, que lo que dejaron ahí los visitadores tonelados. Bueno, esos chilques eran de habla aymara, no hablaban quechua. Y cometieron algo que para nosotros no es aceptable, pero que para ellos en aquel tiempo sí era común y corriente. Pachacuti los convocó para la defensa del Cusco y repeler el ataque chanca. Y los chilques, después de consultar a sus oráculos, porque en el antiguo Perú nadie hace nada sin previamente consultar a sus dioses, a sus oráculos, se negaron y no acudieron a la defensa del Cusco. Y porque no estaban seguros si iban a ganar los incas o iban a perder. Ellos, de acuerdo a las costumbres de aquella época, manifestaron de que iban a adherirse al bando ganador. Podían ser los chancas o podían ser los incas. A los vencedores van a adherir y lo manifiestan previamente. Muchos se comportaban en esta manera y, como repito, no estaba mal visto en aquella época. Ahora sí estaría mal visto. En la política, por ejemplo, que digan, me inscribo en este partido porque va a ganar, o no me inscribo en ninguno porque no me va a ganar, y uno se inscribía al último cuando ya está ganando. Se vería eso horroroso, ¿no? Eso no era horroroso en el antiguo Perú. Entonces, no apoyaron pues a Pachacuti. Y la guerra la ganó Pachacuti. Entonces ahí los chilques anuncian su simpatía por Pachacuti. Si habría ganado Chanca, habrían enunciado su admiración por los chancas. Y Pachacuti no tenía un carácter que no permitía esta costumbre, la consideraba mala costumbre, pésima costumbre, y dispuso que los chilques ni siquiera entraran al Cusco, que no visitaran el Cusco, salvo en ocasiones que fueran llamados para cumplir el cargo de sirvientes, y nada más. Y casi no entraron nunca los chilques. Y yo les dije que las dos parafernalias esenciales era el pelo corto y las orejeras. Pues el Inca ordenó que nunca se cortaran el pelo los chilques, de tal manera que hombres y mujeres tenían el pelo hasta las nalgas. Que nunca se agujerearan las orejas, porque eso era un privilegio de gente extraordinaria, de gente noble, de gente que había trabajado en cosas dignas para el país. No les permite nada de bueno. Pero es más bien los destierra del señorío Chilque, de la provincia Chilque, y los divide, porque masivamente los trasladan al sur de la provincia de Lucanas, es decir, lo que ahora es el tipo de la provincia de Lucanas.
Y en el padrón toledano, ahí figuran miles de hombres, mujeres y niños al sur de la provincia de Lucanas. Es que tenía más habitantes que la provincia de Lucanas, los Metimayes Chilques. Y esto sucede con los Anan Chilques y con los Uri Chilques. Pero sin embargo, para que estos castigados por este modo de vida, que ellos no lo consideraban malo, pero que Pachacuti sí lo reputaba mal, les dio el Inca el Inca Pachacuti consintió que ellos también se titularan y Chilque Incas. Y la ocupación de ellos es formar parte de los escuadrones, de los batallones, que en las invasiones, en las guerras, fueran adelante, para que fueran los primeros en ser muertos en caso de ocurrir batallas, ocurrir asaltos. Es decir, penados a muerte, pero en las batallas, no por los jueces de aquella época. Estas cosas sí son novedosas porque yo no había leído esto antes, ni en la universidad, ni en las escuelas, pero sí en los archivos se encuentran estas cosas. ¿Cómo hacen esto, no? A los habitantes de Vilcashuamán también los declararon incas de privilegio. Vilcashuamán no se llamaba Vilcashuamán, se llamaba el señorío Tanquihua. Tanquihua es el tanqui, pues ese árbol de donde las mujeres de la sierra sacan con la corteza las hojas para preparar tinturas para vellones de lana. Estos tanquihuas se portaron muy mal con el hermano de Pachacuti. No quisieron aceptar el dominio de ellos. Lucharon hasta el fin, valerosamente. Y Pachacuti se portó, pero en forma feroz, en una forma que demuestra que los incas en ciertos momentos actuaban pues como dictadores en aquella época, ¿no? Hablaban como Genghis Khan, como Atila, terribles, ¿no? En primer lugar, cambió de nombre a la etnia Tanquihua y le dio el nombre de Vilcas. Miren ustedes, para que un hombre tenga autoridad para cambiar de nombre a toda una nación, eso que era pues un estado tremendamente fuerte, el Aguati suyo. Y después a levantar el templo al sol, que es el templo de Vilcas, es el templo al sol, porque en Aymara Vilca es sol, y dicen ellos en que es de origen aymara, que les levantaron eso. Ahí, ¿qué hicieron con los tanquivos que lograron salvarse? Porque la sentencia de Pachacuti era extinguirlos, no como Mitimays, sino matarlos a todos, quitarles la vida a todos. Miren qué tal comportamiento del Estado inca, ¿no? No era tan magnánimo como pensábamos que nos enseñaban en la escuela. Y qué poder la que tienen estos hombres para inclusive extinguir a una nación, cambiarle de nombre a esta nación, que no quede rastro de nada. Bueno, pero ahí sí sabemos nosotros por el cronista Cabello Balboa, que la mujer de Pachacuti, apenada, intervino para que pusiera palo al degüello, porque las muertes eran cortando la cabeza. No había horca, no conocían la horca en el imperio de los incas. Cuando se dice que a alguien ahorcado, es porque lo colgaron de los pies, que es morir en peores condiciones, mayor tortura que ser colgado del cuello. A ellos los colgaban de los pies, los curracas, los señores colgados de los pies, el resto degollado. Y cuando ya de cuello avanzaba tanto, apiadada la cuella, pidió a su marido que detuviera el asesinato, pues, y sí lo detuvo. Quedaron vivos menos de la mitad de los tanquihuas, pero con nombre cambiado. El Inca ordenó que lleven el nombre de Yanayacos.
Y anayaco quiere decir la servidumbre del Inca, perpetua, hijos, nietos, bisnietos, etc. Y esa sentencia la cumplían cuando llegaron los españoles. Y como ellos no entendían los españoles la historia, no hubo perdón, ni hubo nada de estas cosas, simplemente los antiguos volvieron a recuperar. Y en la visita de Toledo aparece la isla antigua, pero muy empequeñecida y muy despedazada, pero quedaron. Hay los chilques, que hay alguna otra etnia en aquella época que haya así, que se haya desempeñado como incas. Sobre los mascas ya hemos hablado, que ellos se jactaban de ser más incas que los incas de Cusco, más antiguos. Debe ser así, pero porque no hay documentos que lo demuestren, pero sí hay la arqueología que cada vez descubre que han habido imperios, reinos, antes del Tahuantinsuyo. Y en la época anterior a Huari habían estados. En la época de Huari habían tantos estados como en el Tahuantinsuyo. Y cuando cae Huari, los estados readquieren su independencia y nuevamente pasan a formar el Tahuantinsuyo. Bueno, la historia pues antigua del Perú se ha renovado mucho a partir de 1962. Y fueron los arqueólogos norteamericanos los que dieron principio a este gran cambio. Están en colaboración con también arqueólogos bolivianos, arqueólogos peruanos, ecuatorianos, pero más arqueólogos peruanos, eminentes arqueólogos peruanos han intervenido en este esclarecimiento de la historia antigua del Perú. Bueno, ahora yo espero que me hagan preguntas. Mira, una horrible. Aló, ¿me escucha? Doctor. Sí, se escucha bien. Buenas noches, nuevamente. Bueno, chicos, empezamos con las preguntas. Serán algunas pocas preguntas para no incomodar al doctor, chicos. Bueno, empezamos con la pregunta de Alfonso Delgado. ¿Realmente los incas vencieron a los mapuches y los anexaron al Tahuantinsuyo? Mapuches, ¿no? El límite último por el sur fue el Maule. Mauli, decían, pronunciaban en quechua. Ahora ya españolizado decimos Maule. Esa fue la última. Es verdad que Huayllacapa alcanzó algunos kilómetros más al sur del Maule, pero la velocidad pues, de los mapuches los hizo retroceder. Y Huayllacapa puso la frontera, muros de fronterizos, ahí en la orilla derecha del río Maule. Nadie ha podido someter a los mapuches, a los araucanos. Tampoco los españoles pudieron. Hubo una guerra permanente que en la época de la independencia, los mapuches eran ciudadanos chilenos. En toda esa zona del sur recién firmó un contrato con la República Chilena hacia 1868.
Ya, ahí ya podemos hablar de la unidad del Estado chileno con sus etnias al sur de Concepción, al sur del río Maule. No pudieron los incas. Bien. La siguiente pregunta es de Raúl Cabezas Estrada. ¿Los incas de privilegio eran siempre de naciones cercanas a Cusco o hubo ejemplos de incas de privilegio de lugares más lejanos? Sí, yo puse hincapié en ese asunto. Podríamos decir que el 90% era de gente del Valle del Cusco, del Valle de lo que ahora decimos el Valle Sagrado de los Incas, que el Valle Sagrado es un nombre moderno. Que ellos le decían Valle de Yucay. Valle de Yucay. Bueno, eran de ahí. Pero excepcionalmente hubo también algunos incas fuera del Cusco, que étnicamente no tenían que ver nada con los Cuscos. Me refería a los Mascas, a los Chilques, que eran de la provincia de Paruro. Y también me he referido a los Sacos Vinchos, ¿no? Que estaban en Huamanga, a los Yauyos también, que es una provincia de Lima, tuvieron el título de privilegio, pero son por favores especiales, porque el Estado los necesitaba por tareas políticas, económicas, y daba efecto llamar a un pueblo inca no más inca, daba efecto porque lo enorgullecía de que lo estaban tratando como a un cusqueño sin ser cusqueño. Bien, la siguiente pregunta es nuevamente de Alfonso Delgado. ¿Existirían documentos sobre los listados de las lenguas indígenas en la región andina? No he entendido. Otra vez. No he entendido la pregunta. Ok. ¿Existirían documentos sobre los listados de las lenguas indígenas en la región andina? Que existan documentos en este momento, no se sabe. Porque de haber los documentos, y ya los que se dedican a la etnolingüística andina, lo habrían publicado, comentado, lo habrían dado a conocer al mundo científico. No hay documentos. Diccionarios, como el de Diego Ring, de Fray Domingo, Santo Tomás y de otros del mismo calibre, no se ha inventado, no se ha descubierto. Perfecto. La última pregunta es de nuestro amigo Manuel Andia. Al sur del Cusco, llámese Huaro, Andahuaylillas, había un grupo de gente religiosa precolombino. ¿Tenían algo que ver con los ayllus religiosos que comentó? Los huaros sí. Los huaros eran los que hacían prácticas religiosas, adivinos. Entonces, una gran clientela, porque la gente antigua en nuestro país era muy adicta a averiguar el pasado, el presente y sobre todo el futuro. Y esa mentalidad comenzaba con el Inca. Los incas no se movilizaban si no habían adivinos a su lado, por lo menos 2 adivinos. Y los 2 adivinos le aconsejaban, lo asesoraban en todo. Y Huaro era una india que daba adivinos al Inca. Cuando Tupac Yupanqui recibió noticias a orillas de Manta, en lo que ahora es el Ecuador, los mercaderes de esa zona le contaron de que navegando hacia el oeste existían islas, existía gente. Y Tupac Yupanqui, para convencerse, consultó a sus adivinos si eso es verdad o es falso. Sus adivinos se encerraron en una casa, durmieron en esa casa y al siguiente día amanecieron y dijeron
que sí, que sus espíritus habían volado y habían visto grandes islas, mucha gente, muchas balsas navegando. Eso permitió para que este Inca hiciera una expedición rumbo a la Polinesia. Y está demostrado que sí hubo una expedición a la Polinesia llevada a cabo por los incas con algunos miles de personas y una multitud de balsas. Y les demoró casi un año. Pero creía que ya había muerto, que ya no volverían, pero volvieron. No todos, pero una parte. Y regresaron pasando por la isla de Pascua, dejando inclusive ahí un recuerdo. Porque los incas acostumbraban eso. Pues cuando iban por estancias enormes y que no podían anexarlas, dejaban recuerdos. Y que eran recuerdos, muros de piedra. Y en la Polinesia dejaron un hermoso muro de piedra que parece que fuera Sacsayhuamán, el Coricancha, piedra bien pulida, bien puesta, ¿no? Y los adivinos tenían mucho poder, eran muy respetados en el antiguo Perú. Yo creo que todavía esa costumbre no ha desaparecido, sobre todo en la sierra. Y Lima, como es una ciudad de más de 12 millones de habitantes, donde el 70% son de origen campesino, central, sureño, pues aquí también tienen mucho éxito los adivinos. Y en esta época de pandemia, bastante éxito. Bien. La última pregunta es de nuestro amigo Edgar Yapés. El estructuralismo aplicándole en el Perú dio como resultado que se plantee que hubo dos incas que gobernaban al mismo tiempo, creándose una diarquía, hasta ahora narrada por algunas personas. ¿Cree usted que realmente existió esa división de poderes compartidos en una interpretación que no tiene mayor base histórica y estructural? Eso ha sido siempre un problema. Uno de los etnohistoriadores que ha puesto más énfasis en esta pregunta fue Tom Schudema. En todos sus trabajos, en todos sus escritos, incluso en el último volumen, habla pues hay diarquía en los curacazgos, en las provincias. Hay diarquía inclusive en los ayllus. ¿Por qué no va a haber diarquía en el imperio de los incas, en la Bamía gobernante? Además, habían dos. Anan Cusco tenía su rey, Urin Cusco tenía su rey. Eso es lo que lleva a la conclusión de que en el imperio inca fue diárquico. Pero la cosa es más compleja todavía. Eso se dificulta, se entorpece, no funciona bien la diarquía por la sucesión. Hasta los cacicazgos de la costa eran diárquicos. Porque cuando muere el jefe que está gobernando, no le hereda únicamente su hijo primogénito, sino que le hereda todos sus hijos. Y ellos tienen que ocupar el cargo en orden, el 1, el 2, hasta que mueran. Y cuando haya muerto todos sus hermanos, recién vuelve a ocupar el cargo el que él fue su hijo. De tal manera que crea muchísimos problemas. A eso se le llama la descendencia generacional. Se dice que eso imperó en el imperio inca, la descendencia generacional. Y que es un tema que mucho preocupó, se dice, al cronista Montesinos. Por eso el cronista Montesinos, que no entendía bien, hizo todo un laberinto de incas y de nombres, habló de 1000 incas, de 101 incas. Pero la pregunta es, ¿cómo es que si el inca tiene 9 hijos principales y tiene hijos secundarios? Los españoles dicen hijo bastardo.
hijo legítimo. A ellos no le toman en cuenta para la sucesión, sino a los hijos principales. Cada persona vive a unos años determinados. ¿Cómo hay tiempo para que puedan gobernar 5 hermanos, uno tras otro, 6 hermanos? Entonces uno se pregunta, ¿qué hacían para que gobernaran todos? Porque tenía que morir para que gobernara el subsiguiente. Aplicaban una práctica para ellos muy, muy buena, para nosotros muy mala. Era de que debían al jefe cada día le disminuían la dieta hasta que llegaba el momento que solamente bebía agua. Muere por inanición. De tal manera que, aplicando esa técnica, mueren muy pronto y todos gobiernan, para que nuevamente entre el heredero auténtico. Y esta técnica todavía se aplicaba en la década de 1560, porque cuando el oidor González de Cuenca hizo una visita en los términos de la ciudad de Trujillo, encontró que todos los curacados que vivían en el valle de Chimú, Saña, Chiclayo, aplicaban también el sistema generacional de herencia. Y era una confusión, un lío muy grande para los corregidores. Consultaron con el oidor, y el oidor, que tenía autoridad, tenía poder para hacer y deshacer las cosas en su visita, anuló para siempre la sucesión generacional. Fue en el año 1566. Para ya terminar con las preguntas, para no cansarlo, profesor, doctor, tenemos a Franklin como comentarista para dar algunos puntos de vista sobre la ponencia brindada el día de hoy por usted. Franklin, por favor, ¿serías tan amable? En cierto, doctor, cuando estaba hablando acerca de los nombres de Caviña, de los Quewar, los Equecos, justo revisaba el texto también para recordar lo que llegaba a indicar. Y hay dudas, pues, bueno, a la cual tal vez queremos enfocarnos, con qué tipo de material se llegaban a hacer los cortes o el corte de cabello en esos tiempos. ¿Con qué material lo hicieron? Lo hicieron. Pues sí. Los autores se han preguntado, los historiadores se han preguntado qué herramienta empleaban para cortarse el cabello continuamente. No era con, sino eran navajas de obsidiana, y técnicos peluqueros podían cortar el pelo a esa altura. Y como eso solamente lo emplean los incas y algunos años de incas de privilegio, los suficientes barberos que había en el Cusco se daban abasto para este corte de cabello. Tengo otra inquietud también, doctor, tal vez para el público que nos está escuchando. Tal vez si nos podría analizar el tema de lo que se propone, lo que es imperio y Estado. No sé si nos podría compartir estas ideas para todo el público que nos está siguiendo. Muy bien. A la llegada de los españoles no hubo ningún problema. Ellos le llamaron Imperio Azteca, Imperio Maya, Imperio de los Incas. Aplicaban los conceptos que ellos también empleaban para designarle a Roma, el Imperio Romano. Y Inca Garcilaso escribe capítulos muy hermosos sobre el imperio de los incas, a quienes los presenta como un fundador. Claro, como descendiente de incas que es, él está muy preocupado para que presentarlos como unos ejemplares mandatarios. Pero eso es una cosa diferente.
Más o menos en el año de 1960 empezó aquí en Lima la preocupación por categorizar de manera clara y definitiva el estatus o estructura política del Incario. Y no se llegaba a un acuerdo. Unos decían no fue imperio, otros sí fue imperio, otros, para no confundir, decían ellos, debemos más decirle Estado. Pero sobre todo los historiadores marxistas nunca se quedaron contentos con esta definición de Estado. Solamente Estado, fue un Estado. Hay que clarificar qué tipo de Estado. Tipo imperial, Estado imperial, Estado republicano, otro, Mónaco, por ejemplo, un Estado. Hay muchos países pequeñitos que son estados. Rusia, en su época, el Estado soviético, en su época de apogeo, decían el imperialismo soviético. Y ahora también, dado la extensión y el poder de Estados Unidos en todos los aspectos, le llaman el imperialismo norteamericano. Pero nosotros deberíamos buscar la palabra exacta. Para mí, el Tahuantinsuyo fue un Estado imperial. Hay un gobierno absoluto, le gusta intervenir en la vida de los países ajenos, los invade, los conquista, emplea técnicas, unas veces bondadosas, y cuando fracasa la bondad, pues entonces emplea la violencia. ¿Y qué violencia? La que desempeñó como en la conquista y anexión del señorío de Taquigua, que es un ejemplo de la velocidad imperial. Me parece a mí que antes era un término discutido, pero ahora ya no lo es discutido, porque yo ya aquí en Lima por lo menos no escucho ya debates sobre si fue imperio o fue Estado. Sí, señores, fue las dos cosas, fue un Estado imperial. Doctor, y hay una pregunta que yo quería cuestionarle a través de esto, es ver pues el enfoque cuando nosotros como profesional, quien habla es guía de turismo, llegar a indicar si la palabra más adecuada sería pues lo que se manifiesta, si realmente, ¿cómo se podría determinar la palabra Inca? ¿O hay otro topónimo? ¿O es realmente Incas? Porque en sí yo quería llegar a indicar, como ayer estuvimos hablando sobre esto, de que Franklin Peace propone de que Incas ya se conoce a través de los últimos Incas. Entonces, esta propuesta, doctor, ¿cómo nos puede sugerir si es Inca, Enca o Encacho, como se propone? Dos palabras para esto. El que lleva correcta y legítimamente el gobernante es el de Zapa Inca. Zapa, Capac, Inca. Zapa, el único. Capac, el poderoso. Entonces, el único poderoso rey Inca, el único. Y luego, los incas de privilegio jamás se llevan ese nombre. Ellos nomás son incas. Entonces, los incas de privilegio son solamente incas, pero los otros son Apo Capa, Capa, Apo. Otras palabras para enaltecerlos política, militar y socialmente, está indicando pues, que hay diferencias. Y que a los incas hay que decirle siempre Capa Inca o Zapa Inca, ¿no? Es interesante escuchar la propuesta que usted manifiesta, doctor, sobre ese significado de la palabra. Y también yo quería, pues, doctor, por este medio, tal vez, si tiene algunas palabras más para el público que nos ha seguido, pues, son 200 personas que nos han
seguido pues su conferencia que nos ha brindado. Tal vez si tiene algunas últimas palabras, doctor. Mis últimas palabras estarían dirigidas eminentemente a la población cusqueña, a los estudiantes cusqueños en su universidad antigua, San Antonio de Abad, y en las nuevas que se han fundado, para que estudien la historia inca, pero no solamente valiéndose de los textos ya existentes, sino acudiendo a los archivos. La zona del Cusco tiene archivos notabilísimos. Yo los conozco. En todas las provincias de Puno y del Cusco, sus archivos notariales abarcan desde el siglo XVI hasta hoy. Felizmente se han salvado. Algunos se han sido robados en el Valle Sagrado de los Incas para vender a los turistas por precios a veces ridículos. Eso, hacer un grupo, eso deben encargarse los profesores de antropología, de arqueología y de historia, convencer a las autoridades académicas, al rector, vicerrector, los decanos, para formar institutos de investigación con esta finalidad, estudiar la etnohistoria del Cusco, pero no ya a base de libros muy manoseados y por lo tanto casi nada fidedignos, sino acudiendo a los archivos notariales. Ahí hay testamentos, genealogías, juicios entre ellos por las tierras, por las denominaciones. Yo conozco mucho de eso porque he acudido a docenas de archivos notariales para hacer esta obra que últimamente he lanzado al público. Bien, doctor, ya por finalizar el evento, pues vamos a presentar de nuevo a los integrantes, que está acá encargada Jocelyn. A ver. Doctor, buenas noches. Agradecerle nuevamente del día de hoy. Darle las gracias correspondientes de parte de Franklin Pacuri como presidente del Club Historiando, mi persona como moderadora de la página, Ahmed como parte técnica y mi compañera Mayra. También mencionarles, chicos, que tenemos una ponencia de Francisco Pizarro con el tema de estudio histórico y bioantropológico sobre sus restos, que se estará anunciando la siguiente semana para la correspondiente ponencia. Agradecerle nuevamente a usted, doctor, por la ponencia brindada el día de hoy y, bueno, mandarle los saludos cordiales de toda la gente querida que ha leído sus obras y que lo estima en distintas partes o regiones del Perú, y tanto nacional e internacional, obviamente. Entonces, darle las gracias y buenas noches. Gracias por habernos acompañado con la ponencia, que estuvo muy excelente y creo que nos ha cerrado muchas dudas. Entonces, darle las gracias correspondientes y buenas noches. Gracias, chicos. Buenas noches. De igual manera.